Listo, ya estamos ahora sí puntuales, no tan puntuales, pero bueno, hicimos lo mejor que pudimos para cumplir con nuestra transmisión. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Fer? Hola Axel, estamos hoy listos para conversar de un tema súper interesante que se llama los virus mentales. Así es. Sí, los virus mentales, como que mucha gente me preguntaba, ¿virus mentales qué es? ¿Tengo, no tengo? Es algo que llama mucho la atención. Sí. A mí me suena que sí los tengo. Bueno, todos tenemos, ¿no? Algún virus mental. Ok, ¿y cuál sería una definición más apropiada del virus mental? Bueno, Fer, hablamos de virus mentales cuando estamos hablando de creencias, ¿no? Partimos de esa base, ¿no? O sea, los virus mentales ya por sí son creencias. Ahora, dentro de lo que son las creencias, todos tenemos creencias. Hay algunas creencias que son funcionales y otras que son disfuncionales. Es decir, no hay creencias buenas o malas, sino hay creencias que nos permiten avanzar en nuestra autoestima, en nuestros objetivos, en el día a día, y hay otras que nos limitan. Esas son las disfuncionales. Y dentro de las disfuncionales, hay algunas que se transforman en virus mentales y reúnen ciertas características. Una creencia disfuncional, para que se transforme en un virus mental, tiene que tener algunas características. Ok, antes de que me cuentes un poco más sobre las características, quisiera saber si me dice que los virus mentales son las creencias. Sí, son creencias. Son creencias. Sí. Y juicios no. Y de los juicios son creencias. Ah, es que eso yo quería que lo supieran. Está bueno que vos lo preguntes para que, sí, porque es verdad, si yo no lo aclaro para que la gente lo entienda. Los juicios son creencias. Eso es para mis compañeros de coaching que nos están mirando y que es un tema que cualquier estamos persona viendo. que a veces habla sobre juicios y no tanto sobre creencias, en definitiva los juicios son parte de las creencias. Juicios, creencias, en definitiva virus mentales. Nos estaban enviando saludos desde Ecuador, un saludo para Guido Varela. Ah, qué bueno. Buenísimo. Nos ven de todos lados. Sí, nos ven de todos lados, desde Colombia. Joana González también nos está mirando. Sí, así que bueno, gracias por acompañarnos. Ahora sí, las características de estos virus mentales, creencias o juicios, ¿cuáles serían? Para que me sirva el mate. Ahí está. Bien. Bueno, los virus mentales tienen la característica, voy a tratar de ser lo menos técnico posible. Exacto. Tiendo a hacerme muy técnico, ¿no? Pero tienen la característica de son creencias que para la persona que la tiene son indiscutibles. Es decir, que a pesar de que la persona está recibiendo desde el exterior, ¿sí?, una evidencia de que su creencia no es como él cree justamente, la persona sigue sosteniéndola. ¿Sí? Esto se llama autorreferencialidad o autorreferencia, es decir, que no hay forma, normalmente cuando nosotros tenemos, ¿cómo se constituye una creencia? Porque algo te sucede, ¿sí? Desde algo por un evento de cuando eres chica, un evento de cuando seas grande, pero es porque algo sucedió, las creencias se generan porque algo sucedió, es decir, que vos recibiste a través de tus sentidos información y generaste una creencia en algún momento de tu vida. En el caso de los virus mentales, a pesar de que hay evidencia externa de que la creencia no es tal, las personas siguen sosteniéndolas. Entonces, por ejemplo, puesto en otras palabras, cuando una persona no puede modificar lo que piensa, los juicios que hace, a pesar de que le limitan, o está convencida de algo que no le es funcional y sigue, a pesar de eso, actuando en función de su creencia. Es decir, nosotros nos comportamos en función de lo que creemos. Exactamente. Y no todas las creencias son conscientes. No todas las creencias son conscientes. ¿Cómo sería como una creencia inconsciente? Y por ejemplo, cuando estamos haciendo algo, a ver, vamos a traer un ejemplo. Hay creencias, por ejemplo, del tipo, tengo que terminar la carrera. Ok. Tengo que terminar la carrera, porque yo quiero terminar la carrera, porque corresponde que termine la carrera. Cuando la persona, típico caso de una persona que comenzó, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Cuarto año, hizo hasta cuarto año de una carrera y le falta el último año, ya pasaron 10 años y quiere terminar la carrera cuando ya trabaja en otra cosa, cuando ya no le es funcional
recibirse y sin embargo tiene como ese pendiente de que lo quiero hacer porque es un pendiente en mi vida. Y al final, y lo que hace es postergarlo año tras año, y eso, ¿qué le genera a la persona? Porque el que está escuchando por ahí dice, bueno, pero está bueno que alguien quiera terminar lo que empezó. Pero hay veces que eso le está generando frustración, culpa, ¿sí? Estrés. Y nosotros a veces eso lo mostramos y le decimos, mira, ¿para qué querés terminar la carrera si ya? Porque es el legado, porque yo son como heredadas, ¿no? Porque si yo empecé, me voy a forzar hasta terminarlo. Bueno, ahí cuando te escucho decir eso, me vienen a la mente las típicas cosas que serían como mandatos familiares, ¿sí? Con las cosas que nos vienen dando desde chicos, qué sé yo, como tienes que tener un título. Sí, hay un montón de, generalmente corresponden a mandatos familiares. Los virus mentales generalmente se heredan ya desde muy pequeños. Por ejemplo, si vino fácil, se va fácil. Eso es una creencia. Eso generalmente son virus mentales. O sea, lo que fácil viene, fácil se va. Sí, exacto. O sea, pensar de que porque algo me llegó fácil, entonces no lo merezco tal vez, ¿no? O no es algo que vale la pena. O si no te esforzaste suficiente, entonces para conseguir lo bueno hay que esforzarse suficiente. Y ahora que mencionamos esos como refranes, muchos de esos serían como la base de creencias limitantes de la mayoría de nosotros, como por ejemplo, al que madruga, Dios le ayuda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si te levantas tarde, si eres de las personas que te gusta levantarte tarde? Entonces estás mal, porque Dios evidentemente no te va a ayudar con ese comportamiento. Y hay algunas que son, esas todavía, viste, como, bueno, a ver, ya son soft, exacto. Por ejemplo, un tema típico de virus mental es el tema de tener hijos. ¿Sí? Esto, por ejemplo, en las mujeres. Hablemos de las mujeres cuando llegan a la edad de los 40 años, donde no han tenido hijos y, bueno, muchas veces agarra esa desesperación de que se me termina el tiempo biológicamente hablando. Biológicamente, si bien hoy la ciencia lo ha estirado y puede haber otros caminos, hay muchas mujeres que tienen esa presión de tener hijos y esto no les permite a veces disfrutar de las relaciones, digamos, de la pareja, porque están apuradas por tener hijos. Y el tener hijos, si bien es algo hermoso y algo lindo, no necesariamente es una obligación, ¿sí? Tiene que ser una elección. Exactamente, ¿sí? Completamente de acuerdo contigo con eso. Y ahí regresamos un poco a cómo te está haciendo sentir estas creencias, estos juicios, estos virus mentales, porque esas mujeres, digamos, volvemos al caso de las mujeres que quieren, o no quieren, tienen que tener un hijo y ya tienen 40 años, no están siendo felices, no están siendo libres, no están fluyendo naturalmente, me parece. En general, hay una de las formas de diferenciar los virus mentales es hacer la práctica de reemplazar el debo por el quiero. Entonces, a veces hacemos que la persona lo diga, lo afirme, ¿no? Entonces, esa persona que dice, no, porque se me va la edad y tengo que tener hijos, nosotros a veces le decimos, a ver, cambiarlo por un quiero, a ver cómo te resuena en tu cuerpo, ¿no? Porque cuando hablamos, muchas veces nosotros resonamos o no resonamos con lo que decimos. Entonces, por ahí decimos, bueno, ¿qué pasa si pones la palabra quiero? Sí. Quiero tener hijos. Sí, cambia completamente el panorama. Y cambia, sí, la idea es que se pueda elegir. Deja de ser virus mental cuando nosotros podemos elegir en eso. Cuando es una obligación, cuando es algo que tengo que hacer o lograr sí o sí, bueno, muchas veces eso podría ser un virus mental, porque la persona está sufriendo. ¿Sí? Es decir, lo que quiero decir con esto, que la creencia no es que es verdadera o falsa, no discutimos, sino lo que hacemos es, si a esa persona esa creencia le está perjudicando su diario vivir. No es si es verdadera o falsa, sino es si te hace bien o te hace mal. Exactamente. Bueno, vamos a seguir conversando más de este tema que me parece súper interesante porque en realidad creo que detecto muchos virus mentales en mí y en las personas que quiero. Antes quiero saludar, bueno, mira, te saluda Paula Caruso, dice que viene a escucharte nuevamente, Axel, siempre recuerdo tus clases, cuánto aprendí y crecí. Muchos años ya. ¿Sí? Sí, muchos años. Sí, estamos también en Instagram, acá a la izquierda por el celular, así que ahí nos saludan también. Muy bien, también nos manda saludos desde Venezuela. Bueno, buenísimo. Desde Venezuela. Ahora que hablemos y hagamos algo bien, porque si no... Y también desde Antioquia. ¡Bien!
Muy bien, estamos muy internacionales. Medellín. Sí, desde Marinilla. Sí, Marinilla, Antioquia. Bien. Muy bien. Ahora, bueno, entonces, hagamos un repaso para las personas que se acaban de sumar a la transmisión. ¿Cómo los detectamos cuando sentimos que esto no nos hace bien, este juicio, esta creencia? Bueno, justamente está el primer trabajo de traer las creencias del inconsciente al consciente. O sea, muchas veces, por ejemplo, creencias como no considerarme merecedor o no considerarme capaz, muchas veces están en nuestro inconsciente, ¿sí? No, por ejemplo, el éxito, todos queremos alcanzar el éxito. Hay muchas personas que no se sienten merecedoras del éxito porque, por ejemplo, o porque pueden tener miedo al éxito, ¿sí? Cuando una persona es exitosa, ¿dónde está? ¿No? Está ahí arriba. Y el éxito muchas veces implica soledad, ¿sí? Porque hay que estar. ¿Por qué? Porque estás ahí arriba y los demás están por debajo, ¿sí? Eso es una forma que nosotros tenemos de mirar la hoja. No estoy diciendo que es así, que así sea, sino que socialmente es así. El exitoso está allá arriba. Y muchas veces el éxito genera en las personas miedo. Claro, Sí. incluso, qué sé yo, miedo a que te envidien los demás. Miedo a que te envíen, miedo a quedarte solo, aislado. ¿Sí? Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando tú nos cuentas a través de ejemplos. ¿Cuál sería un un virus mental que encuentres, por ejemplo, en la familia, tipo en el área familiar? No, te digo una de virus mental, la política. A ver, La política, sin meternos en partidos políticos, pero generalmente cuando las personas discuten por política, ahí todos tenemos como una especie de virus mental. Porque ¿qué pasa cuando vemos dos personas discutir? Yo argumento que me gusta tal partido político o tal candidato, la otra persona argumenta, los dos estamos dando pruebas, pero nunca estamos escuchando al otro. Aunque el otro me presente a mí una información de que mi candidato o mi partido no ha hecho algo bien, yo voy a presentar otra información que sostenga lo que yo creo, digamos. Es ignorado totalmente lo que el otro me trae. Cuando las personas discuten por política, ahí hay unos virus mentales terribles, porque no estamos abiertos a escuchar la información que nos trae el otro, sino justamente ya de entrada ya vamos con el rechazo de lo que va a traer el otro y buscamos la forma de sostener nuestra creencia. Sí, eso pasa todo el tiempo. Quisiera ver una estadística de cuántas veces, hablando de política, el otro, que tiene un pensamiento contrario al tuyo, ha logrado convencerte. No suele verse. Creo que no existe eso. Muy bien. Entonces, ese es un ejemplo de un virus mental. Vimos que la familia, me decía vos. En la familia. Hijo, esfuérzate y trabaja duro. Claro. Para conseguir las cosas... Trabaja duro. Lo importante es el trabajo. El esfuerzo. Y esta palabra la escuché la otra vez. El esfuerzo y el sacrificio. Sacrificio, sí. El sacrificio es necesario. Sí, entonces, ¿qué pasa cuando de repente te empieza a ir bien y no te estás sacrificando, sino que has logrado un equilibrio entre, qué sé yo? No, ganaste plata fácil. Sí. Hiciste un buen negocio, ganaste plata fácil. Empieza a aparecer algo importantísimo. Sobre todo, el tema del dinero tiene un montón de virus mentales, sobre todo en Latinoamérica, que la religión católica, ojo, yo soy católico, pero la religión católica, yo tengo una nota que publiqué sobre el tema del dinero y las creencias que nosotros tenemos sobre el dinero, son muy negativas, ¿sí? Por ejemplo, si vos estás acá, a vos que te gustan los ejemplos, estamos en el coche, ¿no? Y al lado para un coche importado de lujo, ¿no? De muy lujo. ¿Qué pensamos? Este es narcotraficante, este es delincuente, político, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, pasa eso y piensan, bueno, mirá, seguramente debe ser un jugador de básquet. Claro. Es otra mentalidad. Acá el que tiene mucha plata es porque hizo algo malo. Sí, en general, ¿no? Ojo, no me gusta generalizar, pero generalmente cuando vemos alguien que anda con un auto importado, hay unas ciertas creencias de que eso está mal por la exhibición, por la falta de humildad, porque concentrarse en el dinero está mal. Entonces, sobre el dinero hay un montón de virus mentales sobre lo que es
qué hacer con el dinero, el ostentar, ¿sí? Ostentar con el dinero. Eso, sí. Y que son todas, en general son heredadas por cuestiones religiosas, ¿sí? Porque por más que ahora nosotros tal vez hoy día hay una mentalidad más abierta, ese virus está sobre todo los que ya somos de 40 para arriba. Yo no. Los que somos de 40 para arriba, la heredamos de nuestros papás. Entonces, claro, ya hace 30 años atrás había más peso. Hoy está un poco más abierta la cosa. Pero el virus lo tenemos igual. ¿Sabes qué? Estoy súper interesada en el tema porque ahora que tengo un tiempo estudiando coaching, me he dado cuenta que lo que más le cuesta a las personas es detectarlas, ¿sí? O sea, están como encerradas en que tienen la razón sobre lo que están, su manera de pensar y que es la única verdad existente, que no sé si podrías darnos algún consejo como para poder detectar o, qué sé yo, dar lugar a la duda, o sea, el poder entender que tal vez esa creencia, ese juicio que estoy teniendo, no me está llevando a ningún lado positivamente hablando. El tema está en la autorreferencialidad, o sea, cuando nosotros para poder cambiar la creencia de una persona, necesitamos que esa persona empiece a darse cuenta de que esa creencia es limitante. Si nosotros no logramos hacer que esa persona, o sea, no podemos ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, ¿sí? Por otro lado, tenemos que chequear que realmente tal vez nosotros consideramos que para esa persona es disfuncional y esa persona lo considera funcional, o sea, que de los dos lados, ¿sí? Ahora, si una persona realmente tiene una creencia limitante y se da cuenta que no puede modificarla, bueno, ahí sí, ¿no? Ya tenemos o sea, porque ahí ya la persona se da cuenta que es limitante, ya la trajo de su inconsciente a su consciente, por ejemplo, el perfeccionismo, ¿sí? Hay mucha gente que defiende el perfeccionismo. De hecho, yo lo hacía hasta la edad de 20 años, hacer las cosas de forma perfeccionista me resultaba. Socialmente es algo positivo. Sí, pero está cambiando. Entonces, claro, el ser perfeccionista te permite alcanzar ciertas cosas y lograr ciertas cosas. Ahora, llega un momento de tu vida, miro también acá para Instagram. Saludar acá. Llega un momento en tu vida donde el perfeccionismo empieza a pasarte factura, como decimos acá en Argentina, empieza a cobrarte un precio. El querer hacer todo perfecto es una carga bastante interesante, ¿no? Y cuando hablamos de carga, lo notamos en el estrés, carga literalmente en nuestros hombros. ¿Sí? A ver, este tema, porque conozco a muchas personas. ¿Conocés perfeccionistas? Sí, muchos. Wow, yo también. Y entonces, cuéntame un poco como, ¿qué te trae el ser perfeccionista? Que es un gran ejemplo de virus mental, el perfeccionista en exceso, ¿no? Ojo que estamos hablando de exceso, ¿no? Sí, estamos hablando de casos de exceso, obvio, sí, buena aclaración, porque ahora no estamos hablando de que no trate de hacer las cosas bien, no estamos hablando de eso. Exacto. Mira, la respuesta es muy simple. ¿Qué es lo contrario a perfeccionismo? Para vos. Qué sé yo, alguien... Para la gente, en la casa, en el trabajo, lo que están mirando, ¿qué piensan? Sí, exacto. ¿Qué es lo contrario para cada uno? ¿Cuál sería lo opuesto a perfeccionista? Gio de repente si nos está mirando, o alguien que nos esté viendo. ¿Qué es lo contrario? Por ejemplo, para mí, por ejemplo, el opuesto a perfeccionista es el opuesto a un perfeccionista es un vago. ¿Para ti? Para cada persona los opuestos son... Por eso te pregunto, para ti el opuesto es vago. Un vago, una persona que es un vago. Sí. ¡Mira! Ahora. Mira, Paola nos dice relajado. Yo estoy de acuerdo con ese término. Relajado. Bueno, un vago que también está relajado, puede ser, vale. Oh, pues tú no sabes, puede ser estresado el vago. A otras personas dicen conformista. Cada persona tiene sus opuestos. Sí. Pero ¿a qué voy? ¿A qué voy? A lo que voy es que cuando vos estás siendo en exceso perfeccionista, no estás permitiendo que aparezca el otro personaje, que es su opuesto. Estamos hablando ya de temas psicológicos, ¿no? De lo que son las polaridades. Entonces, el perfeccionismo en un exceso es una polaridad. El opuesto... ¿Dónde está mi mano? El opuesto
Me pasa que hay un efecto de espejo, entonces Claro, estamos un poco desorientados en la el cámara. opuesto al perfeccionista, en el caso mío es el vago, en el caso de Paola, que acá nos pone el relajado, es cuando estamos en exceso perfeccionista, no estamos dejando que aparezca ese personaje en nuestra vida, el vago o el relajado. ¿Quién no necesita ser un poco vago? Yo, por ejemplo, cuando trabajé el perfeccionismo, porque fue un tema donde tuve que trabajarlo, descubrí que yo necesitaba ser vago. ¿Qué significa ser vago? Descansar. No me permitía descansar. Entonces, el exceso de perfeccionismo en mi caso no me permitía descansar. En el caso de Paola, que nos pone ahí relajado, bueno, Pau, entonces, ¿qué pasa con tu aspecto relajado? ¿Cuándo aparece? ¿No? ¿Cómo le damos lugar? Porque cuando estamos siendo relajados, entonces no estoy siendo perfeccionista. Si soy excesivamente perfeccionista, no le estoy dando lugar al relajado. Y el relajado, ese personaje pide dentro nuestro un lugar, pide que le demos atención. Entonces, el exceso de perfeccionismo es, estas polaridades son conflictos entre opuestos, ¿no? Entonces, eso se convierte entonces en un virus mental. Cuando yo soy perfeccionista, ¿y qué va a pasar? Además, voy a criticar a todos los que tienen el personaje ese mío que yo no dejo, a todos los que son los vagos, los voy a criticar porque yo tengo un vago que no lo dejo salir, ¿no? Ojo, son temas... Es muy fuerte, sí. Es muy técnico. Bueno, pero gracias, Pau, porque Pau dice que es un muy buen tema y también nos envía saludos. Así que, en lo contrario del perfeccionismo, Walter dice que sería una persona desordenada, por ejemplo, su situación oficina. Claro. Y saludos a todos. Lo quiero, dice, bueno, hola Walter, gracias por estar. Sí, bueno, entonces ahí vemos como Walter nos muestra otro opuesto, ¿no? Para él es una persona desordenada. Otra persona podría decir no. Bueno, es individual de cada uno, ¿sí? Para Walter es una persona desordenada, bueno, Walter lo mismo. Entonces, si vos sos muy perfeccionista, tenés un personaje, tu personaje en sombra, un desordenado que quiere salir, ¿sí? Y no le estás dando el lugar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros con estas teorías? Es buscar el equilibrio. Eso, me quedó resonando eso, que es como, somos expertos en sacar el dedito y porque tú eres un vago, porque tú eres un desordenado, porque tú eres un relajado, y de repente eso está diciendo muchísimo más de nosotros que lo que queremos decir de la otra persona. Es lo que se conoce como proyecciones en términos psicológicos. Proyecto en el otro lo que yo no me permito ver en mí. Hay un vago, sigo con mi ejemplo, hay un vago, sí, yo quiero ser vago, pero no lo permito, es un personaje que lo tengo tapado, lo niego. Cuando veo a otro vago, le digo, cuando veo la cámara, ahí está. Cuando veo a un vago, agarro y digo, mirá ese, no hace nada. ¿Sí? Yo durante muchos años critiqué al conformista. Hoy para mí un conformista es algo que valoro, una persona que es feliz con lo que tiene. Porque también hay como cierta forma despectiva de llamar a un conformista. Sí, conformista. sí, No, el conformista también puede ser una persona que es feliz con lo que tiene. Y para los perfeccionistas, eso puede ser hasta generarnos envidia. Mirá, dice feliz, yo me estoy esforzando y dice feliz con... ¿No? Es una cuestión interesante. Me encanta. Eso se puede transformar en un virus mental. El perfeccionismo, por ejemplo, a mi temprana edad, digamos, era un virus mental. Después, bueno, al dedicarme a esto, ¿no? Todo mi propio trabajo, bueno, descubro eso, ¿no? Bueno, uno va trabajando los aspectos a medida que los va descubriendo. Por eso digo, si hasta que no lo traes a la conciencia, no hay forma de... Por eso te pregunto otra vez, ¿cómo hago para traer a la conciencia mis virus mentales? Cursos de PNL y coaching en Yafi. Me vienen perfectos. Salen todas las creencias limitantes. Ay, mira, también nos manda saludos Lucas, que también le gusta mucho el tema. Gracias, Lucas. Abrazo grande. Salud, de acá. Sí. Muy bien. Bueno, ahora, esto de las creencias y los virus, no virus, porque ya virus ya me suena que es cuando no es funcional, pero las creencias y los juicios también pueden ser funcionales. Pero no confundamos, que el virus es, digamos, disfuncional, pero aparte inamovible. Esa es la característica del virus, ¿sí? Porque se alimenta, porque el tema era virus mentales. Sí. Creencias, nos enganchamos con creencias, pero dejemos claro lo que es el virus mental, si me permitís, que es esta imposibilidad de cambiar la creencia. Me gusta. Es decir, sigamos con el ejemplo, soy perfeccionista, viene alguien, me quiere mostrar, mirá, si vos sos perfeccionista, me habla sobre lo que estamos hablando, y yo sigo diciendo, no y no. O sea, las cosas hay que hacerlas bien, ¿sí? Pero yo estoy sufriendo al mismo tiempo. Eso se está transformando en un virus mental. Ahora, ¿por qué
se transforma en un virus mental porque soy autorreferencial. ¿Qué significa ser autorreferencial? Explícanos, porfa. Ser autorreferencial es que yo tomo como referencia mi propia opinión. ¿Sí? Es decir, me tengo que correr un poco Sí, más para acá me tengo que correr. Sí, obvio. Es que por eso te Es que, le aviso como ahí, así como las dos señales que Es, no te salgas entonces, del marco. Pero, autorreferencial significa, no, es para el otro lado. ¿qué te sales? El efecto espejo. Ahí está. Autorreferencial entonces es que yo tomo para saber, las personas somos o más o en menor medida autorreferenciales. Los sistemas en general pueden ser en mayor o en menor medida autorreferencial. Por ejemplo, puedo ser un poco autorreferencial en cuanto a las decisiones que tengo que tomar. Me baso en mi propia opinión. Eso es lo que significa autorreferencial, basarme en mis propias percepciones. Ok. ¿Sí? Eso es importante. Es como en vez de ir al psicólogo, autopsicoanalizarme. Sería algo así. Eso es autorreferencial. Es decir, eso no es posible. Yo necesito que otra persona me observe justamente para no caer en la autorreferencialidad. Si claro. yo me autoanalizo, soy autorreferencial. Ahora, de vuelta, insisto, porque a veces la gente se toma las cosas muy literales. Ser un poco autorreferencial está bien, porque yo me baso en criterios propios. Ahora, cuando todo se vuelve autorreferencial, o cuando en una creencia puntual, por ejemplo, como el perfeccionismo, yo no estoy tomando evidencias del exterior, me vuelvo autorreferencial. Y lo que hago es realimentar, acá viene la parte de virus, la creencia se realimenta. Se realimenta, por eso es un virus, se realimenta. Entonces cada vez confirmo más y cada vez me vuelvo más perfeccionista. Me encantó, o sea, y esa parte me gustaría como dejarla claro, me encantó esa definición. Cuando se convierte en un virus mental, ¿qué es un virus mental? Es la imposibilidad de cambiar una creencia. De cambiarla y además, perdón el ejemplo, como el cáncer es autorreferencial. Sí, perdón por la gravedad. Y eso es una autorreferencia biológica. Crece hasta que destruye el sistema autoinmune, digamos, ¿no? Ese crecimiento que se produce en el cáncer es parecido a lo que hace un virus, se alimenta de sí mismo. Entonces, el cáncer se alimenta de sí mismo, ¿sí? El virus se alimenta de sí mismo, o sea, una vez que tengo esa creencia, en vez de debilitarla, se va realimentando. ¿Hasta cuándo? Hasta que exploto, hasta que el cuerpo me lo muestra. Muchas veces nos damos cuenta de que las creencias son disfuncionales porque nuestro cuerpo explota. Como por ejemplo, dame uno. Cuando tenemos que ir al médico porque nos sentimos mal y el médico nos dice que lo que tenés es estrés. Y vos decís, no, pero no puede ser que sea por estrés. Si no tengo, y el médico te dice, sí, pero es estrés, no hay otra. Hicimos estos estudios, o cuando somatizamos, todas las enfermedades somáticas, por ejemplo. Es increíble, porque y eso que estás refiriéndote únicamente a la medicina tradicional. Ahora, si exploras y vas más allá, como tipo biodescodificación y esas cosas, también vas a encontrar referencias sobre eso. Lo que pasa es que, bueno, eso ya a mí me excede, entonces no. No, claro, yo solamente lo menciono. Pero sí, hoy biodecodificación y un montón de medicinas alternativas ya están. Por eso decía, cuando empezamos al principio, hace 30 años era diferente. Hoy ya hay toda una apertura mucho mayor, incluso espiritual también, ¿no? Entonces, por suerte, aparecen otras terapias alternativas, otras formas de ver la vida, lo vemos en el Facebook con los cartelitos que siempre aparecen sobre mensajes sobre la vida, vivir mejor. La frase es buenísima. Estamos en un cambio de paradigma, estamos en un cambio de conciencia, hay que ponerlo en práctica, falta, pero se ve. Aquí, por ejemplo, yo te preguntaría, ¿cuál sería un síntoma? Porque al ser, digamos, hacer como la metáfora con una enfermedad y llamarlos virus mentales, ¿cuáles serían los síntomas de los virus mentales? Por ejemplo, yo lo sentiríamos en el cuerpo, en nuestra emoción, en nuestra conducta. Generalmente, mira, las creencias se conectan con el límbico, con el cerebro límbico. Entonces, y el límbico está conectado, es el cerebro de las emociones. Y las emociones se manifiestan en el cuerpo. O sea, lo que estoy diciendo es, atando, que este tipo de creencias, ¿sí?, generalmente tienen reacciones fisiológicas. ¿Sí? Por eso cuando alguien nos contradice en algo que nosotros estamos con una creencia muy arraigada, nos genera una reacción
física y una emocionalidad, ¿sí? Por eso las creencias son tan importantes a nivel de salud. ¿Sí? Hay muchos libros escritos sobre la relación de las creencias y la salud, y el ejemplo son los placebos. O sea, ya hoy día está súper confirmado que los placebos tienen un efecto, ¿sí? No siempre, pero sí hay estadísticas que demuestran que los placebos tienen efecto, y es a través de las creencias, porque las personas creen que se están sanando. Entonces tú dirías que sería este el orden. Creencia afecta emoción, emoción afecta cuerpo. Podríamos relacionarlo de esa manera. Muy interesante. Muy interesante. Por ejemplo, la nota que escribiste, quiero contarles que la nota que escribió Axel para el blog de nuestra página web sobre virus mentales fue un éxito y fue replicada en varios medios de prensa. La pueden encontrar online, además de nuestra página, del blog de nuestra página web, ¿no? Pero leí que los síntomas pueden ser bastante evidentes. Por ejemplo, la angustia, sensación de vacío, ansiedad, incomodidad, tal vez como una tristeza crónica rozando un poco la depresión o algo así. Y depende de las creencias que tengamos, sí, obviamente nosotros habíamos hablado de perfección, de culpa antes, ¿no? Sensación de vacío, por ejemplo, la creencia de no ser suficiente. ¿Sí? ¿Cuántas veces a todos nos habrá pasado en algún momento de sentirnos menos, tal vez, en determinadas situaciones, ¿no? O no tener una opinión positiva sobre nosotros, y a veces esos son como virus también, ¿no? Porque no hay forma de cambiarlo. O sea, de hecho, a mí muchas veces la gente me reconoce algo y me cuesta aceptarlo, ¿no? Y creo que hay muchísima gente, en general, cuesta a veces aceptarlo, sé lo que no es fácil. No es fácil aceptarlo. O sea, hay gente que sí, lo maneja súper bien y para mí los tengo ahí arriba cuando te elogian. Pero cuando te elogian, la verdad que a veces hay personas que ¿no? Ay, no, gracias, como lo negamos, tendemos a negarlo. Nos cuesta mucho, nos cuesta aceptar los elogios. ¿Y de dónde viene eso? Y bueno, vienen de mandatos también, ¿no? Exactamente. Bueno, para ir cerrando con este tema que ha sido súper interesante, por ejemplo, tips para cambiarlos, ya sé que me vas a decir que lo primero es identificarlos, ¿verdad? Sí, lo primero es identificarlo. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿De dónde viene esto? Para mí siempre la pregunta es, cuando empieza a fallar algo es, me estoy quedando sin batería en el celular. Cuando empieza a pasar algo es, ¿de dónde viene esto? ¿En qué creo? Claro, esa es la indagación que me hago y digo, a ver. ¿Sabes qué es bueno también? Es escuchar las propias historias, lo que nos decimos. Si podemos detectar los diálogos internos cuando estamos solos, así pensando, ahí también podemos encontrar creencias. Porque estamos hablándonos permanentemente. Y en algo de eso, de lo que nos decimos, aparecen a veces creencias también. Así como cuando hablamos con otra persona, estamos juzgando y son creencias, cuando hablamos con nosotros mismos también podemos descubrir algunas creencias inconscientes. ¿Sí? Antes era mejor, por ejemplo. Personas que todo lo que pasó era el mejor. presente no es lo mismo, los tiempos buenos eran los de antes. Sí. Qué creencia limitante, ¿no? Porque tiempos buenos eran los de antes significa que entonces ahora no hay tiempos buenos. No, tu vida es Es una miserable. creencia limitante. Exactamente. Ahora vos a una persona que dice eso, vos le querés demostrar que hoy también hay un tiempos tiempo bueno buenos. y te va a demostrar que no, que antes te va a decir no, porque antes la gente hablaba más, no estaban los celulares y cuántas otras cosas que han cambiado, ¿no? Exactamente. Y una pregunta que nos ayudaría, como para indagar esta creencia, este virus, sería como, ¿esto en lo que estoy creyendo ahora me sirve? ¿Me está haciendo bien? Sí, y hay veces que es difícil responderla, me quedé pensando en eso. Hay veces que son difíciles de responder esas preguntas. Algunas las podemos sacar enseguida y otras veces decimos, ¿será o no será? O a veces sí, a veces no. Hay que estar abiertos. Hay que estar abiertos, sí, eso es muy importante. Bueno, perfecto. Pero terminé sacando la cámara. Sí, empezaste tímidamente así como así. Te robaste el protagonismo. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. ¿De qué vamos a hablar la próxima? No,
estamos esperando las sugerencias, porque este tema se nos ocurrió precisamente por la sugerencia de alguien que nos escribió pidiendo como conocer más sobre los virus mentales. Bueno, estamos Así que abiertos. estamos abiertos, si hay algún tema sobre el que quisieran escuchar, algún tema sobre el cual quisieran que conversemos. Recuerden que siempre los abordamos desde el coaching, desde la mirada del coaching, la programación neurolingüística. Nunca, lo que decimos nunca lo presentamos con una verdad, son nuestros puntos de vista, respetamos que otra persona lo vea de forma diferente. Sí, es... Siempre decimos, de lo que decimos, a la audiencia decimos, tomen lo que les sirve. Exactamente, y es una conversación que tenemos en donde exponemos nuestros puntos de vista, nuestras experiencias, y bueno, esperemos que algo les sirva. Sí. ¿Sí? Y si gustó, ayuda mucho, compartan el video, ayúdennos compartiendo el video, dando likes. Dando likes y enviando sugerencias. Mira, después la importancia del autoconocimiento, una sugerencia para la próxima conversación. El autoconocimiento, wow, bueno, buen tema, hay que ver cómo lo planteamos. Vamos a estudiarlo entonces. Hay que ver cómo lo planteamos, ¿no? Sí, pero interesante. Bien. Bueno, muchísimas gracias, les mandamos un beso y un abrazo grande desde acá, desde Buenos Aires. Gracias por escuchar la meditación. La Uy, meditación, la meditación sí. me mató. Yo de meditación no sé nada. Estamos para aprender. Vamos a tener que traer un invitado. Ah, sí, buena idea. Eso sí sería, podemos traer Invitados. invitados a que hablen. También, eso lo podemos implementar. Los invitamos a tomar mate. Los invitamos a tomar mate. Sí, bueno. Lástima Bueno. que no tomar. Bueno, un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Nos Gracias, vemos Fran. la próxima semana. Gracias, Hax. Abrazo. Un abrazo a todos.